Bueno, de nuevo aquí con ustedes en esta emisión a la cual he cambiado el nombre, que creo que es lo que más acierta a lo que realmente es, cocina y política. Antes de seguir, los invito a que toquen la manito de me gusta y suscribirse a este canal para recibir directamente cada miércoles o jueves la emisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela con una invitada muy especial que va a realizarnos cocina y tema político. Pero antes de ello quiero también decirles cómo conocí a Venezuela. Yo tenía 10 años, terminaba la escuela y la novia que tenía a esa edad se me fue para un lugar llamado Venezuela. Se fue con sus padres, porque emigraban para buscar un mejor futuro. Nosotros vivíamos en un barrio muy humilde, muy pobre. En ese momento odié a un lugar que no conocía que se llamaba Venezuela. Luego supe lo que era Venezuela, porque durante el bachillerato eran muchos los compañeros que se iban con sus familias para Venezuela. Yo soy de Cali y Cali queda exactamente al otro extremo de Venezuela. Y bueno, ahora sí vamos con nuestra invitada. Es María Fernanda Barreto, nacida en la misma ciudad que yo, en Cali, Colombia, que emigró de muy niña con sus padres hacia Venezuela. María Fernanda es una investigadora. Tiene la nacionalidad venezolana también, vive en Caracas, la he encontrado regularmente en conferencias y últimamente la veo en muchas charlas por internet. Entonces, bueno, María Fernanda, gracias por haber aceptado la invitación para charlarnos de cocina y de política, que además dijiste que era muy buena cocinera. Vamos, entonces adelante, te dejo la palabra. Hola Hernando, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a mi cocina. Como te dije, pues el día de hoy vamos a cocinar un plato colombo venezolano, así que vamos a hacer una mezcla de ambas culturas en una sola comida. Vamos a hacer una ensalada para la que vamos a usar repollo, zanahoria, pepino y manga, que es un tipo de mango que es, bueno, la fruta más popular en Venezuela, y limón y esto que es melado de caña, papelón se llama en Venezuela, y lo usamos para el aderezo. Si viven en un lugar donde no hay melado de caña, papelón o chancaca también que hacen en el sur, pues pueden aderezarlo con miel y limón. El otro acompañante que vamos a hacer es una fritura venezolana, particularmente del Zulia, que es frontera con Colombia y es el lugar de Venezuela en el que crecí, al que migramos como familia cuando llegamos de Colombia a Venezuela. Y este plato se llama manduca. Y la manduca tiene esa base de plátano maduro, tiene queso, también papelón, o lo pueden sustituir por azúcar morena o azúcar normal. Y esto que es anís, y es opcional, hay gente que le gusta con anís, gente que no le gusta con anís. Y el plato principal de nuestra comida, que van a ser frijoles. Los frijoles llevan patica de cochino, que tenemos aquí, y plátano verde. Pero además de eso, llevan lo que en Colombia llamamos un hogao, y ese hogao tiene cebollín, cebolla de rama, tomate, ajo y cebolla. Por ahora pues he montado aquí ya los frijoles. ¿Quieres acercar aquí? Mira. Estos son frijoles rojos.
En Venezuela no hay tanta variedad de frijol rojo como en Colombia porque además de que Colombia es un país más agrícola que Venezuela, en Venezuela la costumbre es sobre todo el consumo de caraota negra o frijol negro. Ayer en la noche monté a remojar estos frijoles para que se hidrataran, crecieran y estuvieran más tiernos para cocinar. Luego boté esa agua al remojo, monté agua nueva, los puse a cocinar, a ablandarse ahí solitos, sin nada, sin sal ni nada. Y ahora voy a agregarles las paticas de cochino. Y lo que vamos a hacer ahora es dorar un poco nuestras paticas de cochino. Si quien nos está viendo es vegetariano o vegetariana, pues que lo haga sin paticas de cochino. Claro, no van a saber igual que los frijoles de mi abuela Berta, pero... Bueno, como ves, entonces aquí están los frijolitos con la patica de cochino, que ahí se van a quedar, no sé, como una hora, hora y media ablandándose. Si lo quieren hacer en olla de presión, media hora, 40 minutos, seguramente ya van a estar blandas ambas cosas. María Fernanda, ni me atreví a interrumpirte, me has dejado boquiabierto con todo lo que has preparado. Yo sé que me advertiste de que a pesar de las dificultades económicas ibas a inventar o ibas a apoyarte en amistades, pero de todas maneras me has dejado boquiabierto. Ya repuesto el susto, voy con esta pregunta política. ¿Qué es ser una colombo-venezolana en Venezuela? Para mí es muy natural tener integradas ambas culturas y mi empeño es sobre todo en mantener integrados ambos acumulados históricos. Colombia y Venezuela tenemos 2.219 kilómetros de frontera, pero además no es cualquier frontera, porque por lo menos 900 kilómetros de esa frontera son una frontera muy amigable, es decir, topográficamente amigable y culturalmente también muy unida. De hecho, hay pueblos indígenas que son una sola nación, un solo pueblo, y están divididos por la frontera como el pueblo Guayú en la Guajira, o también los Yupa, los Bari y también otros pueblos del Amazonas. Pero además está la cultura andina y la cultura llanera como culturas que, siendo una misma cultura, están divididas por la frontera. Así que es muy natural el ser colombo-venezolana. Fíjate, de este país migramos alrededor de 5,5 millones de colombianos y colombianas en los últimos 30, 40 años. Si tú sacas una cuenta, Hernando, yo he sacado el promedio con algunos amigos de que hubiéramos tenido tan solo un hijo cada uno, ¿no? Yo por lo menos parí 2 venezolanos, pero hay otros que han tenido 1, tengo una amiga que tuvo 8. Podríamos decir que esa población de 5 millones se aumentaría 5 millones más, estaríamos hablando de 10 millones, que es prácticamente la tercera parte de la población venezolana. Serían 10 millones de colombo-venezolanos en Venezuela. María Fernanda, la gran mayoría de la prensa internacional y en particular la colombiana ni se acuerda de reconocer lo que Venezuela, desde que el presidente Hugo Chávez llegó al gobierno, ha realizado por esos millones de colombianos. Tú, que tienes toda la autoridad para testimoniar, cuéntanos, ¿qué es lo que se ha venido escondiendo en ese aspecto? ¿Qué es lo que se esconde de lo que Venezuela ha hecho por tantos millones de colombianos? Bueno, antes de responderte esa pregunta, déjame contarles que este es el plátano maduro, que ya lo cociné, ya se ablandó y ahora lo estoy convirtiendo como en un puré. Con respecto a lo que me preguntas, pues sí, en realidad vivimos en Venezuela, como te dije, millones de colombianos y colombianas que con la revolución bolivariana fuimos y hemos sido y continuamos siendo beneficiarios de muchas de las políticas de inclusión. En Venezuela no solamente hay miles de refugiados y refugiadas de Colombia, desplazados por la violencia, por la guerra terrible en la que está sumergida Colombia y que continúa sin resolverse, sino que además
aproximadamente 1 millón de colombianos y colombianas recibimos nuestra nacionalidad venezolana, nuestra naturalización gracias a la misión e identidad del presidente Chávez, que así como tú lo señalas, realmente mucha gente de Colombia que tenía que reunir todos sus papeles para solicitar esa naturalización, no tenía ni siquiera la documentación colombiana, porque sabes que es difícil tener todos tus documentos colombianos de identidad. Y ese es el primer mecanismo de exclusión del Estado colombiano con la población colombiana. Voy a agregar aquí más o menos un poco más de media taza de agua en principio a este puré. Voy a agregarle ahora este melado de caña, que vamos a echarle aquí, hay más o menos media taza de queso rallado. En Venezuela hay una gran variedad de quesos frescos, la verdad. Y ahora sí me toca meter la mano para amasar con la harina de maíz. Es que se necesita que un colombiano o colombiana esté con los debidos documentos para beneficiarse, por ejemplo, de los servicios médicos y otros servicios esenciales en Venezuela. Que en este país no te piden que sea venezolano o venezolana, ni siquiera que estés regularizado para atenderte en uno de los miles de CDI, Centro de Diagnóstico Integral, que son producto de ese convenio maravilloso Cuba-Venezuela. Pero además de eso hay una gran cantidad de colombianos y sobre todo colombianas beneficiarias de la misión vivienda y por supuesto beneficiarios de esas misiones también educativas y por supuesto beneficiarios del CLAP, lo cual en este momento de guerra y bloqueo tan terrible que estamos viviendo en Venezuela, pues también llega a la población colombiana. No es lo que nos pasa en Colombia, que no estamos acostumbrados a recibir migración. Siempre hemos sido un país de emigrantes. Colombia, país de migrantes, cuyo gobierno se olvidó de ello, y mira cómo ha venido tratando a los venezolanos que tuvieron que llegar hasta allá por la crisis económica. Gobierno desagradecido que es. Realmente es vergonzoso el trato que se le ha dado a esa migración venezolana en Colombia, que ha sido además una migración inducida, convocada, y ahí hay que decir que incluso por organismos multilaterales como la ACNUR, que han contribuido a esa campaña. Mira, aquí están armadas mis mandocas con la forma tradicional, pero si no quieres hacer en forma de arepa, de palito, lo que tú quieras, ningún problema. Aceite caliente y vamos a poner a freír nuestras mandocas. El gobierno venezolano instauró ese plan Vuelta a la Patria. Miles de venezolanos han regresado al país en medio de esta pandemia. Estoy picando el plátano, que ya es lo penúltimo que nos falta agregarle a los frijoles. Ya picado este platanito, voy a echarlo aquí a los frijoles. Por fin sale a estos frijoles que habían estado ablandando. Casi todos los medios de comunicación por el mundo señalan al gobierno de Venezuela de ser un terrible violador a los derechos humanos. Pero yo sé que tú, como yo, sabes que el colombiano, en su esencia, es un Estado criminal. Colombia es un país con un conflicto social y armado que continúa sin resolver, donde solamente este año han ocurrido 65 masacres, según Minepa, donde se asesina casi cada 2 días 3 líderes y lideresas sociales, es decir, hay un genocidio en marcha. Monté aquí en esta olla un poco de aceite porque voy a hacer ya lo último y diría yo que lo más importante para nuestros frijoles, que es el hogado. Y según mi madre, lo primero que hay que hacer es echar el cebollín o cebolla de rama o cebolla larga, no sé cómo la llaman en su país. Pues ese Estado violador de derechos humanos es ese mismo Estado el que se atreve a señalar con el dedo a Venezuela y hablar de que en Venezuela supuestamente es que hay una dictadura, es que se violan los derechos humanos,
cuando en Venezuela, como en cualquier país, hay funcionarios que en alguna ocasión violan derechos humanos, pero lo que sí es cierto es que en Venezuela no es política de Estado violar los derechos humanos. Los psicólogos dicen que ese fenómeno de proyección es cuando tú dices que tus propios defectos y incluso hasta tus propias virtudes, pero en este caso tus propios defectos son en realidad defectos de otros. Eso es lo que tiene el Estado colombiano con Venezuela, un fenómeno de proyección. Voy a echarle ahora la cebolla. Y ahora que ya está sofrita le voy a echar tomate, un poco de sal, para resaltar los sabores y también para asegurar que se mantenga. Lo voy a tapar ahora y voy a dejarlo cocinar un rato para que todos los sabores se marquen bien, se profundicen. Aquí entre nosotros, yo nunca había visto a una persona que maneje dos temas tan bien manejados, que pase de uno a otro siendo temas tan diferentes y lo hace muy bien. Bueno, es algo que queda aquí entre nosotros, que ella no se dé cuenta. Pero bueno, ahora, María Fernanda, te pregunto, danos, o mejor dicho, danos ejemplos de cómo el Estado colombiano agrede a la revolución bolivariana venezolana. De muchas maneras, Hernando. Digamos, en términos económicos podemos hablar, por ejemplo, de la resolución 8 del 2000, con la cual el Banco de la República de Colombia permitió a las casas de cambio de la frontera que hicieran libre juego con las monedas de los países vecinos, y eso es lo que terminó por gestar y dar paso al, criminal dólar paralelo que ha venido funcionando en Venezuela, sobre todo en los últimos años, después de la muerte del comandante Chávez y después de esa resolución de Obama de declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Otra forma, bueno, gracias a Uribe Vélez en el 2006 se legaliza el contrabando de extracción tanto de combustible como de alimentos. Él creó todo un marco legal para que el contrabando de extracción de combustible venezolano fuera a dar a cooperativas de pimpineros en Colombia, un país que necesita mucho combustible, no solo porque ya no es capaz de autoabastecerse para el uso normal del combustible, sino porque además requiere mucho combustible para el procesamiento de la coca para convertirla en clorhidrato de cocaína. Y voy a agregar la mitad de este ahogado a nuestro frijoles, un poquito menos de la mitad porque la verdad que me salió bastante. El resto lo voy a reservar para el momento de emplatar porque eso le va a saber muy rico. Si quieren, mira aquí cómo están ya espesitos. Huelen más rico. Se lo juro porque no se los puedo, no les puedo transmitir el olor por internet, pero créanme que huelen delicioso. Ya con esto le damos unos segunditos ahí que tome calor para que agarre bien el sabor del ahogado y en un momentico vamos a comer. Hice un arrocito blanco normalito. Les comento que después de haberle propuesto a María Fernanda de hacernos un plato, caí en cuenta de las grandes dificultades que en Venezuela existen a nivel económico y luego para conseguir los productos, muchos productos esenciales. Y esto debido, como ella ya lo explicó, a ese bloqueo inhumano que Estados Unidos tiene sobre la economía de este país, comenzando por cortarle todas las posibilidades de venta de su petróleo, pues quiere hacer arrodillar a los venezolanos de hambre o que por hambre se levanten contra el gobierno revolucionario. Ella, como ya les dije, me dijo, yo me las ingenio y si no me alcanza, le pregunto a las amistades, pero les haré un plato. Y realmente ustedes han visto, ha preparado un plato completo. No quiero preguntarle detalles cómo lo hizo, pero bueno,
mejor sigamos escuchándola. Otra cosa que ha estado sucediendo y que es muy grave es una invasión paramilitar que ha sido sostenida sobre Venezuela del paramilitarismo colombiano, sobre todo desde que el señor Álvaro Uribe Vélez llegó a su primera presidencia en el 2002, que es justo después de que fracasa el intento de golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002. A partir de ahí comienza una invasión paramilitar desde Colombia sobre Venezuela y padece una invasión paramilitar constante que no se ha detenido desde el 2002, salvo los retrocesos que ha tenido que dar esa invasión producto de la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana y también la Policía Nacional Bolivariana. Y además también desde Colombia están llegando las contratistas militares privadas estadounidenses, que ya este año se han detenido 2 mercenarios estadounidenses en Venezuela provenientes de Colombia. Porque el Estado colombiano ha convertido a nuestra Colombia en cabeza de playa para el relanzamiento de la doctrina Monroe y en cabeza de playa particularmente contra la revolución bolivariana, porque es la revolución bolivariana la principal barricada contra esa doctrina en nuestro continente. Toda esta comida que hicimos hoy, por ejemplo, tiene arroz y aceite que vienen de la caja del CLAP, que es esa caja que distribuye el Estado y que recibe una gran parte de la población venezolana. Incluso podría decirse que alrededor de un 60% de la población venezolana, de modo tal que el arroz y el aceite, digamos, son subsidiados. Pero además me gustaría mencionar que un gran costo que, por ejemplo, tendríamos en Colombia al hacer una comida como esta que nos ha llevado tanto rato de cocción es el gas. Y en esta casa, como en muchas de las grandes ciudades de Venezuela, tenemos gas directo y además absolutamente gratuito. También son subsidiados los servicios como la electricidad y la telefonía, con todas sus debilidades y problemas, pero son públicos, son servicios verdaderamente públicos, no servicios básicos privatizados como en la mayoría de los países lamentablemente. Y además de ser servicios públicos, están subsidiados y son muy económicos, y es parte de las razones por las que el pueblo ha logrado aguantar esta crisis tan dura que nos ha generado el bloqueo. Somos grandes privilegiados hoy con esta cena colombo-venezolana. Y finalmente, María Fernanda, no te molesto más, además ya debes de tener hambre. Tú como colombo-venezolana, como militante por la vida, ¿qué deseas para esas 2 naciones hermanas? Paz para Colombia, y eso quiere decir la resolución por la vía pacífica y negociada del conflicto social y armado que vive Colombia, y no la pacificación a la que está apostando la oligarquía colombiana. Y en este momento histórico, además, quiero paz entre nuestras naciones, porque los Estados Unidos y una parte de la oligarquía colombiana está apostando a generar una guerra entre Colombia y Venezuela. Y los millones de colombianos y colombianas que vivimos de este lado, y particularmente quienes defendemos la revolución bolivariana, sabemos que en el caso de ser agredidos vamos a estar unidos con el pueblo colombiano, una vez más como pueblo bolivariano, para enfrentar a la oligarquía santanderista y paecista que quiere generar el primer conflicto fratricida del siglo XXI en nuestra América, y no lo vamos a permitir. Bueno, dicho esto, compañero, con tu permiso, voy a comer porque ya tengo hambre, mucho rato conversando y cocinando. Buen provecho, que seguro está delicioso ese plato porque bastante has trabajado y porque se nota que eres muy buena cocinera, como me lo aseguraste. Y bueno, no es más, terminamos este programa, esta emisión. Les deseo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima.